Está Dios, que si creo en Dios, que tantas dudas sobre Dios. Esa es como la pregunta existencial mayor del ser humano. Me preguntaba que dónde estaba Dios, que por qué permitía tanta maldad en este mundo si existía, que para qué estoy aquí, para qué me hizo, porque para mí no era lógico que yo tuviera que venir a este mundo solo a reproducirme, trabajar y morir. No, no es justo, o sea, no tiene sentido una creación con tanta maravilla solo para eso, que solo es un estrés diario. No sé si les ha pasado, pero a mí me pasaba desde muy pequeña esas preguntas existenciales. Resulta que pasando los años, yo una vez me volví disque atea. Disque atea. Atea es que no crees en Dios, en la existencia de Dios. O sea, yo definí que Él no existía por tanta maldad que pasaba en el mundo y pues me pasaba a mí. Pero fue ahí donde yo tuve una gran respuesta de él. Como un mes después sucedió que tuve una invitación a un sitio donde me dieron una conferencia donde me hablaban de cómo aprender a morir. Y pues realmente esa pregunta es muy importante porque pues hasta el momento nadie ha tenido el elixir eterno de la juventud o de la vida. Y, y porque envejecer es horrible. Y yo apenas tengo 29 años, pero pues yo siempre pienso en que cuando esté viejita eso debe ser muy horrible, horrible. O sea, no me agrada la vejez. Y con el caminar del tiempo, después de esa conferencia, seguí unas inducciones y unas preparaciones hasta que llegué a un nivel donde me desataron los 7 sellos del Apocalipsis, en el cual yo obtuve unos poderes y unas herramientas para poder desarrollarme por dentro como persona y como espíritu, que es lo más importante. Resulta que el Apocalipsis es una profecía principal de todas las profecías que existen en el mundo. Resulta que ahí habla claramente de 7 sellos, pero nadie entiende ese crucifijo, tampoco los pastores ni los padres. No te van a explicar esto como debe ser en una iglesia o en una secta, no te lo van a decir porque no les conviene. Resulta que para tú saber dónde está Dios y conocerlo y hablar con Él, tener una relación estrecha con Dios, tu creador, tienes que pasar por un proceso primero de sanación. Y no estoy hablando de ir al psicólogo, ni al psiquiatra, ni a terapias de yoga, ni a terapias de meditación, no. Estoy hablando de enfrentar el dolor y el sufrimiento tal como se presenta en la vida de cada persona. Cada persona tiene situaciones muy dolorosas porque aquí nadie está exento de sufrir. Pero Dios permite ese sufrimiento porque es la única manera de que este cuerpo físico se amolde al espíritu y puedan ser uno solo. Entonces, cuando te pongo un ejemplo, cuando tú tienes todo y estás tranquilo en tu comodidad o tranquila, cierto que no indagas sobre el espíritu, o sea, no tienes como esa necesidad de buscar ni siquiera a Dios, ni siquiera tienes la necesidad de meditar, no, porque te sientes una chimba, porque estás cómodo con todas tus cosas en orden, tu vida supuestamente perfecta, económicamente hablando, porque así es el mundo, cuando es la economía, entonces llegamos al éxito. Entonces, como una salida económica hablo, es como el éxito en el mundo, lo que nos han enseñado. Entonces todo el mundo persigue eso, la materia, el dinero, el poder, la codicia, la ambición, y se deja llevar por estas cosas que son solo distracciones para nuestro espíritu y nuestro propósito en la tierra. Pero resulta que Dios no nos hizo para venir a trabajar y ganar dinero. Ese no fue nuestro propósito existencial. Nosotros fuimos creados para combatir las tinieblas, para combatir la oscuridad que hay en este planeta que está encarcelado. Está encarcelado ahí cuando dice Génesis, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y no prevalecieron y fueron expulsados del cielo. Bueno, esa guerra existió, fue real. Y él cayó aquí a la tierra con los ángeles caídos le llaman, pero en realidad son demonios, se volvieron demonios, porque hicieron una rebelión contra la propia creación, que es el Padre. Resulta que esa rebelión se quedó aquí y quiso vengarse del Creador. ¿De qué manera? Robando todos los espíritus que pueda. Robándolos es en la forma de volverlos oscuros, porque todos los espíritus nacen siendo luz. Pero cuando tú empiezas a cometer el pecado que llaman aquí, cosas indebidas, cosas ilegales, cosas que son malas, actos malos,
tú te ensucias tu espíritu, entonces tu espíritu empieza a volverse más denso y se va oscureciendo. Para que tú me entiendas esa dimensión, te voy a hablar como en forma terrestre. Cuando tú ensucias ese espíritu, no permites que la comunicación con tu creador sea fluida, o sea, se bloquea la comunicación, se bloquea todo, toda relación con él, todo sentir, toda luz, la luz se va perdiendo, esa luz que heredaste de tu padre, la vas perdiendo con cada acto malo que vas acumulando. Cuando yo te hablo de un proceso espiritual que hay que hacer para lograr esa comunión con Dios, es un proceso que no es nada fácil, pero tampoco es imposible si tú te lo propones, si tú tienes la voluntad de entregarte a tu propia luz que tú traes, porque está ahí intacta, esperando a que tú la conozcas, esperando a que tú tomes de ella y puedas brillar por ti mismo. En ese proceso es enfrentar cada herida, cada situación. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, varios ejemplos pues. Si yo tengo una pareja, me caso, tengo hijos y esa pareja me es infiel con otra persona y abandona su hogar por esa otra persona, inmediatamente ese hombre está cometiendo algo malo, está haciendo sufrir a tres personas, digamos dos hijos y la esposa, digamos así, más los involucrados alrededor que serían los abuelos, bueno, el que se involucre ahí. Todas esas personas que sufren por la acción de la otra persona hace que se genere un karma. El karma es una ley equilibrante en el mundo para poder equilibrar, digamos, el bien y el mal dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Es una ayuda que nos dejó Dios para poder, como se dice, pagar nuestras deudas, porque todo se paga en vida se paga. Y si no lo pagas tú, lo pagará tu descendencia. Es como que también los errores se van heredando, pero no cuando mueres, sino que lo presencias ante tus ojos. Entonces, hay cosas que te hacen sufrir más que tu propio dolor. Entonces, cuando pasan esas cosas, lo que tienes que hacer es aceptar y buscarte de Dios, de tu creador, hablarle. Háblale a tu creador como si fuera tu mejor amiga, tu mejor amigo, como si fuera ese pana de toda la vida que le cuentas todo con pelos y detalles. Así le vas a hablar a tu creador. No necesitamos de rezanderos ni oraciones especiales para comunicarte con Dios. Simplemente es hablar. Lo que haces a diario, hablar. Pero entonces en vez de una persona así que esté presente, vas a hablarte a ti mismo. Como que tú mismo te hablas a ti mismo, pero en tercera persona. Al principio va a ser incómodo, claramente te van a interrumpir por el teléfono. Yo te recomiendo que el teléfono lo dejes en otro cuarto aparte cuando hagas esta conversación. Cualquier distracción la dejes de lado y te metas en un cuarto donde puedas estar completamente solo, sola. Y empiezas a hablar, no te sientas como que, ay, estoy loco porque estoy hablando solo, no. Confía en el proceso. Confía en que Él siempre te está escuchando porque Él no está ni aquí al lado, ni al otro, ni aquí, ni abajo, ni en el cielo, ni por allá enterrado. Él está aquí, mira. Aquí en ese corazón que te da vida, ahí está el creador tuyo. Desde ahí sale el poder. Vas a decirle, Padre eterno, quiero que me escuches, quiero conocerte, quiero que me hables, quiero que me guíes, quiero que me des instrucciones a través de este corazón que tú me diste. Quiero que tú llegues a mi vida y me hables como debe ser. Yo confío en ti y te reconozco como mi único Dios y mi único creador de mi existencia. Así es la forma que se debe empezar, digamos, es un ejemplo. Obviamente cada persona lo hace de acuerdo a su sentir, de acuerdo a su dislexia, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a lo que tenga, pero es un ejemplo. Pues vas a empezar a comentarle, por ejemplo, veníamos con un ejemplo de infidelidad. Entonces digamos que yo soy esa mujer. Entonces le voy a decir, padre, mi esposo me ha sido infiel. Te cuento esto porque me está ahogando, me está haciendo sufrir, la mente se me está enloqueciendo, mis pensamientos no cuadran, me da miedo estar sola, no sé qué va a pasar ahora con mi hogar, con mis hijos, el dolor de nuestra separación, no sé cómo voy a hacer para que tú me ayudes, por favor, porque esto se me sale de las manos. Quiero que por favor me ayudes dándome sabiduría, dándome señales para que yo las entienda claramente. Necesito
me ayudes con este dolor y te lo entrego a ti, Padre, porque ya no puedo hacer nada más. Está en tus manos esta situación y quiero que me ayudes a salir de este problema o este sufrimiento. Te lo entrego a ti, Padre, porque tú eres el único que me puede ayudar. Para ti nada es imposible. Así que ayúdame como siempre lo has hecho. En el nombre de Jesús, que así sea. Cuando obtienes una conversación así, mira qué fácil es. Yo no estoy rezando las oraciones que saben de memoria, no estoy leyendo ni siquiera un papel. Todo esto que les dije de ejemplo es lo que yo hago a diario y es algo muy fácil, muy sencillo. Cada quien lo hace de acuerdo a cómo quiera hablar. Se le puede hablar de cualquier forma, obviamente educadamente, con respeto, como si le estuvieras hablando a la persona más respetable de este mundo, que no es una persona, obviamente. Es tu propio creador y creador de todo lo que ves que está vivo en este planeta. Y todos los planetas y todo el universo y todas las galaxias y todo lo que existe. Él lo que pide no es que lo adoren. Él no necesita oraciones, ni penitencias, ni que tú le ofrezcas sacrificios, ni que tú le ofrezcas nada a cambio. Él no pide nada a cambio de las cosas que pide Satanás. No, no pide nada de eso. Lo único que te pide es que con esas conversaciones que vas a tener a diario, porque lo debes hacer a diario, empieces a tomar conciencia por sí mismo, por sí misma, sobre tus errores, de cómo enmendar tus errores, de cómo corregirte a ti mismo, a ti misma, esos defectos que tienes, cómo reconocer tus propios defectos así de esta manera, porque al hablar con él te muestra, él te va mostrando y te va guiando. Es un sentido. Cuando ya empiezas a ver que hay algo que te tortura porque te va a venir a la mente en ese momento, empiezas por ahí, empiezas por ese tema. En ese tema te vas a empezar a enfocar para trabajarlo. Por ejemplo, si fue lo que yo te venía diciendo, que la infidelidad de mi esposo, listo, vamos a trabajar la infidelidad de mi esposo. Una cosa a una, no vamos a hacer todo el tiempo. Vamos a enfrentar el dolor. ¿Cómo? Vas a coger lapicero y un cuaderno. Te compras un cuaderno o si tienes hojas de blog también. Pero yo normalmente pues no tengo un blog, entonces compro cuaderno y empiezo a escribir y escribo todo lo que yo siento en ese momento. Lo voy a plasmar en ese papel tal y como salga, tal como lo sienta, todo, no importa la ortografía, no importa qué tan largo te extiendas, si son 10 páginas, si son 20 páginas, no importa, si es una sola, no importa, hasta donde te llegue la escritura. Cuando ya termines de escribir vas a leerlo de nuevo, lo vas a leer todo. Y ahí en ese momento sé que te vas a dar cuenta de cuántas cosas estabas guardando por ese problema que tomaste, ¿no? En cuenta que tenés presente, entonces digamos la infidelidad. Vemos que yo escribí la infidelidad en esto. En ese momento exacto, cuando te des cuenta de eso y lo hayas leído, yo sé que después lo vas a interiorizar, pero en ese instante vas a orar, vas a hacer una oración con ese papel. Ahí sí viene un Padre Nuestro y un Dios te salve María. Si puedes hacer 3 y 3, mejor. 3 Padre Nuestro y 3 Dios te salve María. 3 Ave María. Eso lo hacemos como una protección a la hora de quemar ese papel. Esos papeles los vas a quemar inmediatamente después de esas 3 oraciones. Y le vas a dar la orden de que te despojas de todo eso que escribiste en esos papeles para siempre. Lo vas a hacer con toda la certeza, con toda la decisión de que quieres soltar todo lo que escribiste. Como que te imaginas que se te estalle el río que se lleva todo. Asimismo lo vas a visualizar ese papel. Cuando ya estés lista para quemar o listo, vas a coger en una olleta de esas viejitas, todo el mundo tiene una ollita viejita. Ahí le vas a echar un poquito de alcohol, si todo el mundo tiene alcohol en su casa, para quemar, le echas un poquito, unas gotas, que es en papel, y lo prendes, con toda la decisión del mundo. Con fósforos de madera es lo más recomendable, pero con cualquier fuego sirve. Eh, Vas a ver cómo se quema, vas a mirar hasta que se queme y si se apaga vuelves y lo prendes. Todas las veces que se apague lo tienes que prender hasta que no quede ni un pedazo de papel. Solo cenizas van a quedar. Si no quedan solo cenizas tienes que volver a quemar ese pedacito de papel que ves ahí. Inmediatamente vas a sentir como un fresquito por dentro, como que te soltaste bastante. Eso se siente inmediatamente por dentro. Se siente en los pensamientos, se siente en el corazón, se siente. Y no es que ya con eso ya soltaste, no. El proceso va a continuar porque resulta que esos ángeles caídos, esos demonios, van a atacarte.
van a querer impedir que tú sueltes el pasado, van a querer impedir que sueltes ese sufrimiento y ese dolor, porque de eso se alimentan ellos. Entonces empieza realmente una guerra más fuerte tú contigo mismo, internamente, mentalmente, donde tienes que estar consciente de que lo que está sucediendo son ataques demoníacos para que tú no sigas adelante con ese proceso de sanación. Creas o no, las cosas son así. Solamente te estoy informando para que tú puedas hacer ese proceso y no te quedes dando vueltas como un hámster tratando de sanar y crees que ya sanaste y resulta que no sanaste. Yo te vengo a dejar esto desde mi experiencia, desde mis conocimientos, y si te sirve, tómalo. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos en una guerra espiritual y esto es una gran arma para batallar. Parece sencillo, sí, pero cuando lo hagas te vas a dar cuenta lo difícil que es. Bueno, ya que aclaramos esa parte, vamos a continuar el proceso de sanación en el cual todos los días vas a seguir hablando con el Padre tal y como te venía diciendo. Vas a conversar con él, le vas a contar todo. En vez de irle a contar a tu amiga o a tu amigo lo que te pasa, le vas a contar a tu Padre. Él necesita que tú hables y lo manifiestes. Así él sepa todo, él ya sabe todo. Necesita escucharlo de tu boca porque la palabra tiene poder y él necesita saber que le estás llamando, que le estás clamando. Entonces, en el momento que tú hablas con él, usas la palabra para hablar con él se da cuenta de que tú quieres conocerlo. En ese momento que tú te empiezas a esforzar, empiezan a ocurrir las señales que tanto le pedías. Vas a empezar a pasar situaciones en las cuales va a volver esa persona o esa situación, van a volver del pasado. Y ahí es donde vas a tener que estar firme en la decisión de soltar y dejar ir. Ahí, ¿por qué? Te voy a explicar. Eso que vuelve no son pruebas de Dios, tu creador, del Padre, no. Son pruebas de Satanás, comprobando a ver si lo dejaste ir. Son las pruebas del maligno, no son de Dios. Entonces, si tú pasas las pruebas que te van a poner, como digamos las tentaciones, cuando las pasas, empiezan a surgir bendiciones, empiezan a suceder cosas en tu vida mágicas, digámoslo mágicas porque son mágicas, son bendiciones que jamás te imaginaste que te pudieran pasar y van a pasar si pasas esas tentaciones. Porque eso confirma que estás firme en tu decisión de continuar un proceso de sanación y de encuentro con tu Padre. Y así como tú diste el primer paso, Él va a dar el segundo paso. Nunca Dios va a dar el primer paso, siempre debes darlo tú. Y cuando tú das el primer paso, Él se da cuenta que tú tienes la voluntad a su disposición, entonces Él va a empezar a actuar a tu favor. Mientras tanto, siempre se va a quedar intacto esperando a que tú lo busques. Si quieres más información de esta historia y este contenido, sígueme, dale like, comenta, por favor comenta, eso me ayuda mucho en tu apoyo y vamos a dar más de este contenido. Muchas gracias, Dios los bendiga siempre y hagan la tarea juiciosos.